¿Alguna vez has sentido que el suelo desaparece bajo tus pies? Yo lo sentí. Fui traicionado por quien más confiaba. Para empeorar las cosas, también me traicioné a mí mismo, ahogando todo en botellas de alcohol. Hasta que un día me cansé de huir. Dejé de beber, enfrenté el dolor de frente y algo increíble sucedió, mi vida cambió. Hoy te voy a contar cómo superé la traición, recuperé mi confianza y descubrí lecciones que nunca imaginé. Quédate conmigo, porque esto también puede cambiar tu vida. La traición es como un golpe en el estómago que no ves venir. Cuando alguien a quien amas te apuñala por la espalda, ya sea una pareja, un amigo o incluso tú mismo, el primer instinto es negar. Yo lo hice. Fingí que todo estaba bien mientras el peso del dolor crecía. Pero ignorarlo solo prolonga el sufrimiento. El impacto emocional es brutal. Rabia, tristeza, vergüenza, todo se mezcla en una tormenta que no sabes cómo afrontar. En mi caso, la desconfianza iba más allá de la persona que me traicionó, comencé a dudar de todos, incluso de mí mismo. Era como si mi radar de confianza se hubiera roto. El alcohol entró en esta historia como un falso amigo. Bebía para olvidar, para anestesiar el dolor, pero cada trago solo hacía que el agujero fuera más profundo. Me despertaba con resaca y los mismos problemas, solo que ahora con una capa extra de culpa. Fue entonces cuando me di cuenta, el alcohol no era la solución, era parte del problema. Reconocer esto fue el primer paso. No se puede curar una herida que finges que no existe. Así que empecé a nombrar lo que sentía, dolor, miedo, rechazo, y a entender cómo el alcohol lo amplificaba todo. Ese momento de honestidad conmigo mismo fue el punto de partida para cambiar. Y es precisamente por eso que el siguiente paso fue tan crucial. Necesitaba decidir qué hacer con todo ese caos emocional, y fue ahí cuando la idea de dejar de beber empezó a tener sentido. Dejar de beber no fue algo que planeé con calma, fue un momento de pura agotamiento. Estaba cansado de despertar con la cabeza pesada, de prometer que mañana sería diferente y nunca cumplirlo. Una noche, después de tirar una botella al suelo y verme llorando en el reflejo de los vidrios rotos, algo hizo clic, no soportaba más esa versión de mí. Esta decisión vino con una mezcla de miedo y alivio. Miedo porque el alcohol era mi muleta, ¿cómo iba a enfrentar la traición sin él? Alivio porque, en el fondo, sabía que seguir bebiendo solo me mantenía atrapado en el pasado. Así que tiré todo lo que tenía en casa y juré que lo intentaría. Los primeros días fueron un infierno. La necesidad de beber golpeaba con fuerza, especialmente cuando los recuerdos de la traición volvían. Pero, sin la niebla del alcohol, empecé a ver las cosas con más claridad. Por primera vez, sentí que podía enfrentar el dolor en lugar de huir de él. No fue fácil, pero cada día sin alcohol era una pequeña victoria. Cambié el bar por caminatas, el vaso por un libro. Y, poco a poco, me di cuenta de que dejar de beber no era solo abandonar un vicio, sino darme la oportunidad de pensar, de sentir y de crecer. Este proceso me llevó directamente al siguiente desafío: ¿qué hacer con toda la culpa que cargaba? Porque, sin el alcohol para distraerme, se volvió imposible de ignorar. La culpa es un enemigo traicionero. Después de la traición, me culpaba por no haber visto las señales, por haber confiado demasiado. Y, peor aún, me culpaba por haber usado el alcohol como escape, empeorando todo aún más. Era un ciclo, me sentía mal, bebía y luego me sentía peor por haber bebido. Sin el alcohol, tuve que enfrentar esa culpa de frente. Al principio, caí en la autocompasión, esa voz que te susurra, no vales nada, mira lo que hiciste con tu vida. Pero lamentarme no resolvía nada. Tuve que aprender la diferencia entre responsabilizarme y hundirme en la culpa. Asumir la responsabilidad es mirar el error y decir, sí, fallé, pero puedo arreglarlo. La autocompasión es simplemente revolcarse en el barro. Así que empecé a listar lo que podía cambiar, mis elecciones, mis actitudes. Y dejé de lado lo que no podía controlar, como lo que otros me hicieron. Sustituir el alcohol por hábitos saludables me ayudó mucho. Comencé a correr por las mañanas, a cocinar para mí mismo. Cada pequeño paso me devolvía un sentido de control que había perdido. No se trataba de ser perfecto, sino de demostrarme a mí mismo que podía ser mejor. Y fue ahí cuando entendí que, para salir de este agujero, necesitaba reconstruir algo esencial, mi confianza. Porque sin ella, nunca iba a dejar la culpa atrás. Después de dejar de beber y enfrentar la culpa, estaba en un lugar frágil. Mi confianza se había hecho polvo. ¿Cómo confiar en los demás, o en mí mismo, después de todo? Pero descubrí que la confianza no regresa de golpe, se construye, ladrillo por ladrillo. Empecé con cosas pequeñas. Despertar temprano y cumplir una meta simple,
como hacer la cama o terminar un libro. Parece insignificante, pero esas pequeñas victorias diarias me demostraron que podía contar conmigo mismo. Poco a poco, el "no puedo" se convirtió en "quizás pueda". Cuidar mi cuerpo fue otro pilar. Sin el alcohol arrastrándome hacia abajo, comencé a alimentarme mejor, a dormir bien. Sentir energía nuevamente me dio un orgullo que no sentía desde hacía años. No era vanidad, era saber que me estaba respetando. Mi mente también se fortaleció. La meditación, aunque solo fueran 5 minutos al día, me ayudó a ordenar mis pensamientos. Dejé de juzgarme por cada error y empecé a verme como alguien en evolución. Eso fue liberador. Con esta base, me di cuenta de que reconstruir mi confianza era solo el comienzo. El siguiente paso era aún más difícil: perdonar a mí mismo y a los demás, para realmente seguir adelante. Perdonar no es olvidar lo que pasó, es elegir no cargar con el peso. Durante mucho tiempo, pensé que perdonar la traición era una señal de debilidad. Pero al aferrarme al rencor, el único que sufría era yo. Entonces, decidí liberarme, empezando por mí mismo. Perdonarme fue difícil. Tenía que aceptar que me equivoqué al refugiarme en el alcohol, pero que eso no me definía. Escribí una carta para mí, no para enviarla, solo para escribirla, pidiéndome disculpas y prometiendo hacerlo mejor. Puede sonar extraño, pero me ayudó a cerrar esa etapa. Perdonar a quien me traicionó fue otro nivel. No significa que volví a confiar ciegamente o que fingí que nada pasó. Fue más bien entender que las personas fallan, a veces por razones que no puedo controlar. Eso me dio una empatía que no sabía que tenía. La vulnerabilidad apareció con esto. Admitir que fui lastimado, pero que aún podía amar y confiar, me hizo más humano. Y, sorprendentemente, más fuerte. El perdón abrió espacio para algo nuevo. Y ese nuevo era restaurar los lazos que la traición había roto. Porque, sin confianza, ninguna relación sobrevive. La traición no destruye solo la confianza en uno mismo, sino que también sacude a quienes están a tu alrededor. Amigos, familia, parejas, todos sintieron el impacto de mi caos. Dejar de beber y perdonarme fue el primer paso, pero recuperar a esas personas requería más. Comencé con honestidad. Me senté con quienes importaban y les dije: me equivoqué, pero quiero arreglarlo. No forcé nada, dejé claro que entendía si no querían tenerme cerca. La vulnerabilidad aquí fue esencial, nadie confía en quien solo se defiende. Las acciones hablaron más que las palabras. Mostré consistencia, llegaba a tiempo, escuchaba de verdad, estaba presente. Pequeños gestos, como recordar un cumpleaños o ayudar sin pedir nada a cambio, empezaron a reconstruir puentes. Pero me costó entender que la confianza no regresa rápidamente. La paciencia fue la clave. Algunas personas necesitaron meses para darme una oportunidad de nuevo, otras, nunca lo hicieron. Y está bien, aprendí a respetar eso. Lo importante era que estaba haciendo mi parte. Este proceso me mostró cómo la vida sin alcohol era diferente, y fue entonces cuando empezaron a aparecer sorpresas positivas. Sin el alcohol, mi mente se despejó de una manera que no esperaba. Las decisiones que antes tomaba impulsivamente ahora llegaban con calma. Podía pensar antes de reaccionar, algo que la traición y el alcohol me habían robado. La energía fue otra sorpresa. Despertar sin resaca me dio horas extra en el día. Comencé a correr, a cocinar, a conversar con personas a las que ni siquiera les prestaba atención antes. Mi vida adquirió color, y ni siquiera sabía que estaba viviendo en blanco y negro. Las conexiones se hicieron más profundas. Sin el alcohol que me soltaba, aprendí a ser yo mismo en las conversaciones. Los amigos notaron la diferencia, decían que me veía más presente. Y lo estaba, por primera vez en años, me importaba de verdad. Descubrí que las crisis pueden ser un regalo disfrazado. La traición me derribó, pero dejar de beber me levantó de una manera que nunca imaginé. ¿Mi consejo? Usa el dolor como combustible para crecer, no para hundirte. Pero crecer es solo la mitad de la batalla. La verdadera prueba es no retroceder, y eso me llevó al siguiente punto. Mantener el progreso es más difícil que empezar. Los desencadenantes están por ahí: una pelea, un recuerdo, una fiesta. Al principio, evitaba todo lo que me recordaba al alcohol. Con el tiempo, aprendí a enfrentar esas situaciones sin ceder. Las estrategias prácticas ayudaron. Si tenía ganas, salía a caminar o llamaba a alguien. Reemplacé el vaso por té o agua con gas, algo para sostener en la mano en situaciones sociales. Parece simple, pero realmente funcionó. Emocionalmente, fue más complicado. Cuando la traición volvía a mi mente, respiraba profundo y recordaba por qué había dejado de beber.
Escribía lo que sentía en lugar de tragarlo todo. Tener un propósito, como ayudar a otros que pasaban por lo mismo, me mantuvo firme en el camino. Lo más sorprendente es que la traición, que un día me rompió, se convirtió en mi mayor maestra. Me enseñó resiliencia, me mostró quién podía llegar a ser. Hoy, veo ese caos como el empujón que necesitaba para crear la vida que ahora amo. Entonces, si estás en este viaje, te dejo un mensaje: no te rindas. La confianza vuelve, los días mejoran y puedes transformar cualquier traición en una victoria. Yo lo logré, y tú también puedes. Llegamos hasta aquí juntos, y si esta historia te tocó, no dejes que se quede aquí. Dale like a este vídeo para mostrarme que sentiste el impacto. Comparte con alguien que necesite escuchar esto hoy, tal vez cambies la vida de esa persona. Y suscríbete al canal, porque quiero ayudarte a transformar tus luchas en victorias, un paso a la vez. Vamos a construir este viaje juntos, nos vemos en el próximo vídeo.